Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el estudio devocional de hoy. Y antes de comenzar, quiero retomar la pregunta que se quedó ayer. ¿Cómo será la realidad de su venida de Cristo? Bueno, en otras palabras, la gloria de Cristo y del Padre y de los ángeles, como vimos ayer, el objetivo es magnificar la majestad de Cristo en su venida. Es lo que Jesús destaca como la realidad primordial de su regreso. Y Él pone de manifiesto su gloria de una manera que tiene un efecto presente en lo que valoramos en esta vida. Ahora, te pregunto, ¿nos parece más valioso evitar la vergüenza y ganar la gloria del mundo o la gloria de Cristo y la promesa de ser partícipes de esa gran revelación en su venida? Jesucristo, Él predijo acerca de su venida y que sería con gran gloria. Un ejemplo de eso que resalta la gloria de su venida aparece en el cuadro que presenta del juicio final en Mateo 25, 31 al 46. Y el pasaje empieza con estas palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 al 32. Cuando Jesús venga en el día final y separe las ovejas de las cabras en el juicio, su venida será en su gloria, y el trono donde se siente será un trono de gloria. La gloria es la realidad principal en la descripción que hace Jesús de su segunda venida. Ahora, mencionemos un par de escrituras más que muestran la primacía de la gloria de la venida del Señor en palabras de Jesús. Dice en Lucas 21, 25 al 27, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y también en Mateo 24:30 dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos dos pasajes subrayan que Cristo viene con gran gloria. Todo el sufrimiento y la vergüenza quedan atrás. El gran giro, cuando la gloria reemplaza el sufrimiento, se hará público frente al mundo entero en la segunda venida del Señor. Y no será una gloria transitoria que va a estropearse en otro revés posterior, sino que será una gloria eterna, como dice segunda de Timoteo 2:10, primera de Pedro 5:10. Y este énfasis de Jesús en la gloria de su segunda venida es una explicación clara de por qué Pablo y Pedro consideran la gloria de Cristo la realidad principal de su venida. Y eso es en efecto lo que hacen nuestra esperanza bienaventurada, que se resume en las palabras de Pablo en Tito 2:13. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y para Pedro, la síntesis de la venida de Cristo es la revelación de su gloria, como él lo dice en primera de Pedro 4:13. Pero volvamos a la experiencia de su gloria del fin de los tiempos. Hemos estudiado el impresionante énfasis de Pablo y de Pedro, el
día de ayer lo vimos, en la gloria del Señor en su venida. El objetivo principal de la segunda venida es la gloria de Cristo. Nunca lo olvides. O Cristo revelado con gran gloria. Y dicho esto, podemos enfocarnos en la experiencia de esa gloria, en la vida de los creyentes cuando el Señor venga. Y eso nos prepara para lo que se puede denominar el corazón del asunto. La relación entre la gloria de Cristo y nuestra experiencia de ella. Comprender esta relación nos permitirá evitar un amor por la venida de Cristo que no sea verdadero, porque nos ayudará a amar la venida de Cristo como debe ser. Ahora, veamos el enfoque bíblico acerca de nuestra experiencia de la gloria de Cristo en su venida. Y te pregunto, ¿cuál es el anhelo para los creyentes cuando Cristo regrese? ¿O cuál debe ser el anhelo para los creyentes cuando Cristo regrese? Pues es experimentar la gloria de Cristo, que es el título del devocional de hoy. La segunda venida, experimentar la gloria de Cristo. Que este es el corazón del asunto. Esta es la segunda parte de lo que vimos ayer. Y en este estudio trataremos de completar el esfuerzo de mostrar el corazón del asunto en la venida de Cristo. Y es que debemos razonar que esto radica en la relación, entre la gloria de Cristo como la realidad principal de la segunda venida y la experiencia de esa gloria en los corazones de los creyentes. Ya vimos que Pablo, Pedro y Jesús hablaron acerca de la gloria de Cristo como la realidad primordial de su venida. Su venida es la revelación de su gloria, como Pedro lo dice en 1 de Pedro 4:13. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como Pablo lo dice en Tito 2:13. Y Jesús dice que vendrá en su gloria cuando se sentará en el trono de su gloria, como lo leímos en Mateo 25:31. Y ahora en este estudio vamos a pasar de la gloria como tal para enfocarnos en la experiencia de los creyentes en la venida del Señor cuando estemos frente a esa gloria. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo responde el pueblo de Dios a la revelación de su gloria? ¿De qué manera esta relación entre la revelación y la respuesta frente a ella se revela como el corazón del asunto? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, en Mateo 4, del 1 al 11, Satanás le dijo a Jesús: adórame y te daré todos los reinos. Y de manera sorprendente, la tentación de Jesús por parte de Satanás en Mateo 4, específicamente los versículos 8 al 10, arroja luz sobre la relación entre la gloria de Cristo en su venida y la experiencia de esa gloria en aquellos que la ven. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A fin de demostrar la relación de esto con la gloria de Cristo en su venida y con nuestra experiencia de ella, debemos hacer explícito algo que está implícito en el pasaje que examinamos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que en su venida el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria en Mateo 25:31, Él da a entender que su reino como rey y juez es parte de su gloria. Y eso es lo que significa trono. Y en ello está implícito, al igual que en todas las otras referencias a la gloria de Cristo, que su reino rige
sobre todos los reinos del mundo. Cristo no viene a compartir su reino con otros gobernantes rivales. Su gloria es la gloria de uno que se sienta en el trono del universo, en su trono de gloria. Ahora, considera la manera en que Satanás le ofrece a Jesús precisamente ese reinado universal. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo intenta desviar a Jesús del camino de obediencia y sufrimiento que culmina precisamente en esa realidad, su reinado sobre todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Como corresponde, ellos le pertenecen al Hijo de Dios perfectamente obediente. Precisamente por cuenta de su sufrimiento, Él va a reinar. Él fue obediente hasta la muerte. Dice en Filipenses 2, 8 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús sabía esto. Lo que Satanás le ofrece a Jesús será suyo si él es obediente hasta la muerte. Eso es obvio para él y por consiguiente no se deja influir. Sin embargo, es menos evidente algo que está implícito en el razonamiento de Satanás, quien dice: si me adoras, te daré el reinado sobre todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús no niega que Satanás pueda hacer tal ofrecimiento, porque no es una proposición de broma, como si Satanás no tuviera derecho sobre esos reinos, porque en 3 ocasiones Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, en Juan 14:30, en Juan 16:11. Incluso Pablo lo llama el Dios de este mundo, en 2 de Corintios 4:4, y el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. Y Juan escribe que el mundo entero está bajo el maligno, en 1 de Juan 5:19. Ninguna de estas declaraciones contradice la providencia soberana y omnipresente de Dios, quien tiene sus razones para permitirle a Satanás tener esa esfera de poder en este tiempo. La respuesta de Jesús a Satanás no fue cuestionar su poder sobre los reinos del mundo, pero ¿por qué Satanás prefería ser adorado en vez de reinar sobre todo? ¿Te lo has preguntado? Escucha muy bien esto. ¿Por qué Satanás prefería ser adorado en vez de reinar sobre todo? Nos queda la desconcertante pregunta de por qué Satanás estaba dispuesto a entregar su poder sobre los reinos del mundo. ¿Por qué estaba dispuesto a ceder su poder y autoridad a Jesús? La primera parte de la respuesta es que a cambio de ese poder y autoridad, él recibiría la adoración de Jesús. En otras palabras, en lugar de tener poder y autoridad sobre los reinos del mundo, Satanás tendría la adoración del único que tenía poder y autoridad sobre los reinos. Y hay que reconocer que Satanás fue un necio al pensar que lograría hacer flaquear al Hijo de Dios en su camino de obediencia y sufrimiento. Sin embargo, te pregunto, ¿fue necio de su parte proponer tal intercambio de poder universal para recibir adoración? Claro que no, no lo fue. Y entender por qué esto es así arroja luz sobre la relación entre la gloria de Cristo en su venida y la experiencia de esa gloria en quienes la ven. Lo que Satanás ve con razón es que quien es adorado por encima de todos los demás es aquel por quien todo lo demás existe, sin importar quién tenga el gobierno inmediato de todo. Si yo adoro a alguien
porque me entrega las naciones, reconozco que las naciones existen por causa suya. Permitirle Jesús tener el gobierno global no habría significado una pérdida para Satanás, porque Jesús gobernaría el mundo en pro de Satanás. Eso es lo que significa adorar. Significa que Jesús reconocería a Satanás como su mayor tesoro y como merecedor de toda su lealtad. Y no se trata únicamente de reconocer, sino de reverenciar, admirar, respetar y valorar. Eso es lo que significa adorar. De lo contrario es hipocresía, no adoración. La implicación crucial de esto es que la entrega de poder o autoridad sobre las naciones no es el tributo supremo a Cristo. Satanás estaba dispuesto a entregarle el gobierno global a Jesús porque sabía que el tributo supremo no es reinar sobre todas las cosas, sino ser admirado y estimado por ello. El tributo supremo no es poseer todas las cosas, sino ser admirado y valorado por poseerlas. ¿Por qué? Porque aunque reinar y poseer son gloriosos en un sentido, ser adorado, reverenciado, admirado y estimado constituyen una gloria mayor. Alguien puede ser un gran potentado y poseer de todo, pero ser odiado por sus súbditos, eso no sería glorioso. Satanás comprendió esto tal vez desde el momento en que fue creado. El Hijo de Dios demostraría que es glorioso no solo porque es el dueño y rey absoluto, sino porque un día millones de criaturas lo valorarán por encima de todas las cosas. El resplandor de su gloria no consistía solamente en ser reconocido como quien posee y reina sobre todos los tesoros, sino también en ser adorado como el tesoro supremo. Lo que Satanás vio y nunca olvidó es que el objetivo final de Dios, cuando creó el universo e inició la historia del mundo, no fue la glorificación parcial de su Hijo en su posesión, poder, sabiduría y gracia absolutos, sino más bien en la glorificación total de su Hijo al ser rodeado por millones de adoradores que no solo reconocen su preeminencia en todo, como dice Colosenses 1:18, sino que lo admiran, lo reverencian, lo aman y lo valoran como su porción más preciosa en la vida, como dice el salmista en el Salmo 73:26 o Lamentaciones 3:24. Eso es lo que Satanás quería para sí, la posesión y el gobierno de los reinos eran nada sin esto. Ahora, escucha muy bien esto. Punto número 1. La revelación de la gloria se completa en la adoración. Escúchalo bien. La revelación de la gloria se completa en la adoración. Cuando ponemos este relieve o la tentación de Jesús por parte de Satanás, es indagar el corazón del asunto acerca de la relación entre la gloria de Cristo en su venida y la experiencia de esa gloria en quienes la ven. Es verdad que la gloria de Cristo es la realidad objetiva principal revelada en la segunda venida, pero sin la realidad subjetiva de cómo experimentan los creyentes esa gloria, pues perdemos el corazón del asunto. O sea, si no hay adoración sincera, si no hay deleite, si no hay una gran estima de la gloria, el objetivo principal de Dios fracasa. Satanás sabía esto. Nosotros necesitamos saberlo. No basta con que la gloria de Cristo sea revelada.
un elemento absolutamente crucial, importante del propósito supremo de Dios en la segunda venida, es que sea amada. Por eso hay una corona de justicia prometida para todos aquellos que aman su venida. No es para todos, amada como debe ser. Jesús vino para ser glorificado y admirado. Punto número 2, escúchalo bien. Y veremos un pasaje que combina las dos realidades: la gloria de Cristo en su venida y la experiencia de esa gloria en los corazones de los creyentes. Pablo escribió en Segunda de Tesalonicenses con el objetivo principal de tratar asuntos relacionados con la segunda venida de Cristo. Él buscaba ayudar a la iglesia a ver el propósito de Dios en todas sus persecuciones y tribulaciones, sufrimientos que tenían que soportar en Segunda de Tesalonicenses 1:4, y a relacionar ese propósito con la segunda venida. Además, Pablo buscaba ayudar a la iglesia a manejar casos de creyentes que habían renunciado a sus trabajos y vivían desordenadamente con el argumento de que el día del Señor está cerca. Como él les dijo en Segunda de Tesalonicenses 2:2, Segunda de Tesalonicenses 3:6. Y la parte de esta carta que nos interesa es Segunda de Tesalonicenses 1:10. El siguiente es el contexto de los versículos del 5 al 10. Escucha bien esto. Las persecuciones y tribulaciones que soportan, les dice Pablo, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahora, en el versículo 10, enfocándonos ahí en Segunda de Tesalonicenses 1:10, leímos primero el contexto de los versos 5 al 10. Dice: cuando venga en aquel día Cristo para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esta es una de las declaraciones más explícitas acerca de la segunda venida en toda la Biblia, porque presenta el propósito de Cristo. Él viene, según dice Pablo, con un doble propósito: ser glorificado y ser admirado. Entre los múltiples propósitos que Dios ha trazado para la segunda venida, esta declaración señala el propósito por excelencia, el propósito que no constituye un medio para otro fin, sino un fin en sí mismo. Ahora te pregunto, ¿cuál es la relación entre ser glorificado y ser admirado? La razón por la cual es de gran relevancia considerar este pasaje es que las palabras glorificado y admirado revelan lo que se denomina el corazón del asunto, es decir, la relación entre la gloria de Cristo en su venida y la experiencia de esa gloria en los corazones de su pueblo. ¿Cuál es la relación entre la glorificación de Cristo en su venida y la admiración de Cristo en su venida? Escucha muy bien esto. Glorificar es hacer manifiesta la gloria del Señor, es exhibirla, hacerla visible por lo grandiosa que es magnificarla, ampliarla como con un telescopio, no con un microscopio,
porque no se trata de hacer algo pequeño, que algo pequeño se vea grande, sino de hacer que algo increíblemente grande se vea más como realmente es. Y esto puede hacerse con palabras de alabanza o con acciones que resaltan la grandeza, el valor y la belleza del Señor. Por otro lado, admirar es un acto del corazón y la mente humanos. Es el despertar de lo que hemos denominado un afecto, un sentimiento de asombro, un deslumbramiento, un sobrecogimiento. La palabra en sí misma no supone una emoción positiva. Puede ser simplemente asombro sin una connotación gozosa, como cuando Jesús dice en Marcos 6:6 que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Sin embargo, en segunda de Tesalonicenses 1:10 tiene un sentido positivo, tiene una connotación extremadamente positiva. Y es la razón por la que Jesús regresa a la tierra. La esperanza de la segunda venida es bienaventurada. Como dice Tito 2:13, como Pedro lo dice en primera de Pedro 4:13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La admiración que Jesús viene a recibir es una admiración gozosa. Y cuando juntamos ambas acciones, la de ser glorificado y la de ser admirado, vemos que la glorificación es el fruto externo de la manifestación de la gloria del Señor y la admiración, la raíz interna de asombro y sobrecogimiento ante esa gloria. Cuando a la glorificación se suma la admiración, pues es más claro y evidente que la glorificación supone no solo un reflejo externo, sino un afecto interno. La gloria de Cristo se refleja en su pueblo, no como la luz del sol en la luna, que no tiene luz propia, sino como la presencia del amado se refleja en el rostro radiante del ser amado. Cristo volverá, no solo para ser visto y manifestado como glorioso, sino para ser admirado como glorioso. Él viene para una presentación objetiva de su persona gloriosa y viene para ser experimentado como la persona gloriosa que es. Él viene para ser reconocido por su gloria y para ser admirado por su gloria. Su objetivo es que su venida sea conocida universalmente y amada intensamente. Sin embargo, no se trata de separar estos dos objetivos como dos trofeos aparte sobre eh, Jesús. El corazón del asunto es que nuestra respuesta interior de asombro y admiración frente a la venida de Jesús constituye un componente esencial que hace auténtica nuestra glorificación externa de su grandeza. Sin la admiración, pues sería vana la glorificación. Eso es lo que Satanás vio. Aunque él ostenta, tiene toda la gloria de todos los reinos del mundo como dueño o gobernante, de nada le serviría si no era adorado. Es la adoración, la admiración, el asombro y el amor lo que hacen de la glorificación algo pleno en lugar de algo vacío. Y te quiero dejar con esto, escucha bien. Yo he consagrado más de 25 años de mi vida a exponer la verdad de que Dios se glorifica más en nosotros cuanto más nos deleitamos en Él. Es lo que algunos llaman hedonismo cristiano, y tal vez esta palabra pienses que es algo malo. No, en griego significa un placer, deleitarse. Hedón es placer, ismo, doctrina. O sea, el corazón del asunto, de principio a fin, es que Dios hace todo para su gloria.
Y esta verdad recorre la Biblia entera. En Isaías 48, 9 al 11 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios nos creó en el principio para su gloria, dice Isaías 43, 6 al 7. Él envió a su Hijo al mundo la primera vez para su gloria, dice Lucas 2:14, Juan 12, 27 y 28. Y en la segunda venida de Cristo, la historia tal y como la conocemos llegará a su punto culminante para su gloria, como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:10. La creación de Dios es un universo centrado en Dios que exalta a Cristo. La historia del mundo es una historia centrada en Dios que exalta a Cristo. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en última instancia, todo lo que sucede, todo lo que existe, fue diseñado por Dios para comunicar el espectro completo de sus virtudes. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Efesios 1:11. Por eso Cristo volverá no solo para ser visto y manifestado como glorioso, sino para ser admirado como glorioso. Pero con todo, escucha bien, el corazón del asunto es que este propósito supremo de la glorificación de Dios en Jesucristo sucede de la manera más plena y espectacular cuando el pueblo de Dios experimenta su gloria como profundamente admirable. Y digo profundamente porque los afectos moderados reflejan de manera deficiente al ser amado. Dios no nos ordenó amarlo con una fracción de nuestro corazón, con una parte, sino con todo nuestro corazón, como Él lo dice en Mateo 22:37, que le sirvamos de todo nuestro corazón, como dice Josué 22:5, y también como Él lo dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón, y también como Él dice, me buscaréis de todo vuestro corazón en Jeremías 29:13, como también dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón en Joel 2:12 y en Sofonías 3:14, gózate y regocíjate de todo corazón. Y aunque en esta vida nos quedemos cortos en este objetivo, no será así en aquel día. Cristo no va a regresar para recibir una admiración a medias. En aquel día, cuando lo veamos, seremos transformados de tal modo que sentiremos y lo veremos como es. Primera de Juan 3:2. Y ese sentimiento del corazón, esa admiración inspirada por la gloria, será el propósito supremo de todas las cosas. Dios en Cristo se glorificará más porque nos deleitaremos más en Él. El objetivo divino no es solo la revelación de la gloria, tampoco lo es la admiración gozosa de los santos. Antes, más bien, el objetivo es doble. La gloria produce admiración gozosa. La admiración gozosa confirma el valor y la belleza y la grandeza de la gloria. Este es el corazón del asunto. Este es el propósito divino de todas las cosas. Pero, ¿cómo evitar los efectos catastróficos de un amor equivocado? ¿Cómo? Eso lo veremos la próxima semana. Por hoy te quiero dejar con esto. Escucha muy bien. ¿Qué es lo que veremos el domingo? El domingo hay un mensaje de parte del Señor que no te lo puedes perder por nada. Escucha bien. Nos confrontará como nunca lo había hecho. Te lo aseguro. ¿Cuál será el título? La iglesia de Cristo no es la que ves. ¿Cómo? Así de
de drástico, sí. La iglesia de Cristo no es la que ves. Y te dejo con esto. Hay un evangelio confesional, o sea, repite conmigo esta oración y que nos ha invadido. Un evangelio que se sirve de Dios, que solo busca panes y peces, que solo busca bendición, que pone a Dios a nuestro servicio en lugar de ponernos nosotros al servicio de Dios. Una iglesia con una estructura empresarial, parecen empresas engañosas, antiescriturales, con una imagen como de un negocio piramidal donde se le obliga a los miembros a que se multipliquen como si fuera un negocio para que crezca la iglesia, que solo busca crecer en asistencia y en miembros de denominación, pero no en discípulos del reino de Dios, que busca solo complacer y darle a la gente lo que quiere oír, en búsqueda de superación personal, pero no de crecimiento espiritual, que está muy lejos de tener a Cristo como cabeza de la iglesia, sino que ahora el hombre, las denominaciones, los concilios, le han quitado el lugar y cada día el evangelio parece como una carta a Santa Claus o a los Reyes Magos, que solo está llena de peticiones, de dame, 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 te pido, te pido, te pido, te pido, que buscar el arrepentimiento y la santidad. El evangelio de Cristo es real y es glorioso y es posible de vivir, pero a la manera en que Cristo lo diseñó. La iglesia solo tiene que ir a Dios debido a que la iglesia es de Él y porque sabe que el tesoro es Cristo y que lo que satisface no son los regalos de Dios, sino la gloria de su santo nombre. Y grábate muy bien esto. La iglesia necesita devolverle la gloria a Cristo, volver a ser invisible, dejar su protagonismo y servir primero a Cristo y luego al prójimo. Y te dejo con esta pregunta. Si alguien te preguntara, ¿quién eres tú? ¿Qué responderías? Medita en eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos está enseñando, nos está motivando, nos está inspirando a amar más tu venida. Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque nuestra ciudadanía real y eterna está en los cielos, no aquí. Pero el enemigo sabe, por eso ofrece los reinos del mundo, para que amemos las cosas que están en el mundo y al mundo. Porque Él sabe que de esa manera nos mantendrá anclados, desviados del propósito original para el cual fuimos creados, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Pero hoy que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que nos demos cuenta, Señor, de que en nosotros está la decisión para volver al camino, para ya no tener inquietudes acerca de la segunda venida de Cristo. Porque hoy muchos se preguntan cómo será, cuándo va a suceder. Sin embargo, eso no es lo principal. La pregunta sería, ¿de verdad aman la presencia de Jesús y la gloria de su regreso? Como dice Pablo, que incluso está reservada una corona de justicia, como él lo dice en 2 de Timoteo 4:8. Que hoy lo entendamos, Señor. Que podamos entender lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Y que este domingo podamos realmente ver lo que es tu iglesia. Porque la iglesia de Cristo no es la que vemos. Se ha distorsionado tanto su imagen a través de los siglos, que hoy lo que decimos que es iglesia no lo es. Lo es solamente para llevar un título, para pertenecer a una denominación, para pertenecer a un concilio, pero no pertenece a tu reino, porque no hace lo que tu reino le dice. Que este domingo tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento y que te glorifiques en todos los servicios alrededor del mundo donde es adorado tu nombre, Señor. Y que tú, Señor, seas
el que convenza de justicia, pecado y de juicio a cada uno, y que nos traigas de regreso a casa, porque el único que puede añadir a la iglesia los que van a ser salvos eres tú, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.